Hola, bienvenidos a una nueva clase. Finalmente me pude comprar un micrófono decente, así que vamos a ver si realmente hay diferencia. Y si nota la diferencia, ustedes me dirán si vale la pena o no. En la clase anterior empezamos a ver el tema del pasado, vimos el pretéritum que se forma cambiando la raíz del verbo principal. Hoy quiero hablarles del perfect, que se usa mucho más, como ya les dije, se usa mucho más en la lengua hablada y que se forma usando un verbo auxiliar y agregando la partícula que al verbo principal. Además de eso hay algunas diferencias, hay otras formas de formarlo, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Tenemos por ejemplo el verbo sehen, que significa ver. En pasado es un verbo irregular. Sería ish o sa. Recuerden que la primera y la tercera persona permanecen igual. Du sast, wir o sie sahen y ihr sagt. Este verbo se usa de vez en cuando en pretérito, pero se usa muchísimo más en perfecto. Por ejemplo, si queremos decir que vimos algo, lo que hacemos es agregar la partícula que al infinitivo del verbo. O sea, gesehen, ich habe gesehen, yo he visto. En español sería el equivalente a decir yo he visto. Ahí también estamos usando un verbo auxiliar, yo he visto. En alemán decimos ich habe gesehen. Y después lo que cambia no es el verbo principal, sino lo que cambia es el auxiliar. Por lo cual esto lo hace bastante más fácil. Lo único que tenemos que aprendernos es cómo se dice el verbo en participio. Esto acá sería el participio 2 del verbo que estamos usando. Por eso, ich habe gesehen, du hast gesehen, er hat gesehen, wir haben gesehen, ihr habt gesehen, sie haben gesehen. El verbo haben, calculo que ya más o menos lo tienen que saber, es uno de los verbos principales y se usa mucho tanto en presente como verbo principal como verbo auxiliar para este perfecto. Ahora, para terminar la frase, para completar la frase, nos alcanza con poner algo. Sí, literalmente algo. Yo he visto algo. Ich habe was gesehen. Esto creo que ya lo usé en algunos otros ejemplos y me olvidé de aclararlo porque para mí ya es bastante natural. Was, ya les dije que significa que. Algo se dice etwas. Pero es muy común también utilizar was, simplemente was, como algo. Podríamos decir ich habe etwas gesehen o alcanza con decir ich habe was gesehen. Entonces una de las cosas que quizás nos puede confundir porque no estamos acostumbrados a decir yo he visto un qué o yo he comido un qué. Pero en alemán se usa bastante y es bastante común decirlo así. Bueno, esto es bastante simple en el sentido de que solamente tenemos que aprender el infinitivo del verbo participio, pero lamentablemente no es tan simple como eso, porque hay ciertos verbos, no es que podemos ya con solo saber el verbo en infinitivo ya decimos bueno, ya podemos directamente saber cómo se forma el participio, no alcanza solo con agregar la partícula que en muchos casos. Tenemos el ejemplo de essen, por ejemplo, que también es irregular y esto se los anoté solamente por el hecho de no dejar el video incompleto, no dejar la información incompleta, pero esto no se usa directamente, jamás lo he escuchado y es más, le pregunté a mi mujer y no lo sabe conjugar de esta manera, así que imagínense cuánto se usa en alemán el verbo essen en pretérito. Sería ich aß, du aßest, wir aßen, ihr aßt. Pero como les dije, no se usa directamente, diríamos ich habe gegessen, que es justamente una de las diferencias que les quería mostrar, que en algunos verbos, cuando empiezan con e, si pondríamos solamente la partícula que al principio, nos quedaría geessen y no quedaría bien, por lo cual agregamos una g acá. Du hast gegessen, du hast etwas gegessen o du hast was gegessen. Y lo mismo, gegessen no se conjuga, ya está conjugado de esta manera, lo que cambiamos es el verbo auxiliar, por lo cual nos quedaría du hast gegessen, wir haben gegessen und so weiter. Pero también tenemos otros verbos en los cuales también se cambia el infinitivo. Por ejemplo, el que usamos en la clase pasada, que era arbeiten, o machen también. Esto lo que tiene en común es que también agregamos la partícula ge
en ambos, pero al final no nos queda gearbeiten, ich habe gearbeiten, sino que nos queda ich habe gearbeitet. Y acá lo mismo, ich habe gemacht. En el pretérito, la oración se forma exactamente de la misma forma que el presente, pero en el perfecto, no, porque al estar usando un verbo auxiliar, tenemos que poner el verbo principal al final de la oración, al igual que hacíamos con los verbos modales, que también son verbos auxiliares, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo puedo decir en presente, ich arbeite die ganze Woche. Ich es la persona, arbeite el verbo, y al final nos queda el complemento, en este caso de tiempo, que puede ser cualquier otra cosa, pero bueno, en este caso se me ocurre algo de tiempo. El pasado, diríamos, en pretéritum, diríamos ich arbeitete letzte Woche o die ganze Woche también, implicando que estamos hablando de esta semana que terminó o está terminando. Pero nos queda exactamente igual, ich arbeite die ganze Woche, que es en presente o en futuro podríamos decir también, o ich arbeitete die ganze Woche. En cambio, al utilizar un verbo modal o el verbo auxiliar para hacer el perfecto, tenemos que poner la persona, el verbo auxiliar o el modal, el complemento y al final el verbo normal. Por ejemplo, ich muss die ganze Woche arbeiten. Yo debo toda la semana trabajar. Y en pasado, en perfecto, ich habe die ganze Woche gearbeitet. Y con machen, el ejemplo que les di en la clase anterior, ich machte mir Sorge, en perfecto sería ich habe mir Sorge gemacht. Les repito, sería muchísimo más común decir ich habe letzte Woche gearbeitet que decir ich arbeitete letzte Woche. O más común decir ich habe mir Sorge gemacht que decir ich machte mir Sorge. En cuanto a significado, en la mayoría de los casos es exactamente lo mismo. Estoy buscando en internet el porqué de que el perfecto se use más en la lengua hablada y el pretérito en la lengua escrita, y encontré varias cosas diferentes. Lo que me parece más creíble es que esto es relativamente más fácil de recordar y es más fácil de conjugar que esto, por ejemplo, y que en la lengua escrita, que ya viene de antiguamente, por un tema de espacio y de tinta en los periódicos, por ejemplo, en los diarios, que hay que ahorrar lugar, hay que ahorrar palabras, les conviene más escribirlo de esta manera que escribirlo de esta manera, porque de esta manera las oraciones son un tanto más largas. Fíjense, por ejemplo, si decimos ich sah dich in die Schule, yo te vi en la escuela, o si decimos ich habe dich in die Schule gesehen. Los dos significan exactamente lo mismo, nada más que la primera es bastante más corta que la segunda. Lo mejor es aprenderse los tres tiempos cuando nos aprendemos un verbo. Por ejemplo, aprendemos el verbo sehen, ya tendríamos que memorizar que se dice sehen, sah, ich habe gesehen. Machen, macht, ich habe gemacht. Arbeiten, arbeitet, habe gearbeitet. Y así sucesivamente. Essen, aß, hab gegessen. De esa manera ya vamos a saber cómo conjugarlo en el resto de personas. Pero también tenemos algunas ciertas reglas para saber cómo se forman estos verbos. Por ejemplo, no en este caso, en el caso de machen no, pero en el caso de arbeiten, por ejemplo, hay la regla que dice que si la raíz termina en T o en D, el participio lo formamos con ET, como sería también el caso de, por ejemplo, warten, esperar, que también se dice gewartet. Ich habe schon lang gewartet. Ya estuve esperando por mucho tiempo. Entonces, si nos aprenderíamos el verbo warten, sería warten, wartete, habe gewartet. Recuerden, los que la raíz termina en T o en D, lo formamos con ET. Después tenemos también los verbos que terminan en ieren, como por ejemplo el caso de studieren, que el participio lo formamos con una T al final y sin agregarle la partícula ge. Directamente decimos ich habe studiert, wir haben studiert.
Recuerden que estudiar no lo usamos tanto como estudiar en español, o sea, cuando tenemos que estudiar para una lección o para un examen, decimos ich habe gelernt o ich muss lernen, no decimos ich muss studieren. Studieren se refiere más a la carrera en sí. Entonces sería studieren, studierte, ich habe studiert. Después tenemos otra cosa que es un poco más complicada y todavía no les hablé del tema, por lo cual no se los quiero complicar mucho, pero en alemán tenemos muchos verbos con prefijos separables. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el verbo kommen, que ya sabemos que significa venir. Ahora, a este verbo tenemos ciertos prefijos que le podemos agregar al principio de la palabra, obviamente, porque por eso son prefijos, si no serían sufijos, que cambiarían el sentido de la palabra. Por ejemplo, el prefijo, el verbo ankommen, que significa arribar o llegar en el sentido de cuando llega el avión, cuando llega el tren. Kommen significa venir y ankommen significa arribar o llegar. Entonces, ¿por qué son separables? Este es separable, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para preguntar, el prefijo lo pondríamos al final de la oración, cuando usamos este verbo como verbo principal. Por ejemplo, si usamos un verbo modal, este verbo se pondría directamente al final de la oración, por eso nos quedaría armado. O sea, así como lo vemos acá. Yo puedo preguntar, wann sollst du ankommen? ¿Cuándo deberías llegar? ¿Cuándo tendrías que estar llegando? Wann sollst du ankommen? En cambio, si pregunto directamente, ¿cuándo llegas o cuándo arribas? Pregunto, wann kommst du an? Con el prefijo separable al final de la oración. El resto nos queda igual, wann kommst du an? No se preocupen mucho sobre esto, porque ya lo voy a usar más adelante en un video. Quiero hacer un video sobre esto porque es un tema complicado, sobre todo por el tema de que no estamos acostumbrados. Quizás podríamos compararlo, entre comillas, no es exactamente lo mismo, pero podríamos compararlos con los phrasal verbs del inglés, en el sentido de que tenemos un verbo que cambia dependiendo del prefijo que estamos usando. Como por ejemplo, en inglés no es lo mismo si decimos look que look up que look down. Las tres significan cosas diferentes, aunque viene todo el mismo verbo. En este caso, al ser un prefijo separable, para formar el participio, usamos también la partícula ge, pero el prefijo lo separamos, por lo cual nos quedaría angekommen. Wann bist du angekommen? Y el pretérito sería wann kannst du. En cambio, si tendríamos un prefijo no separable, por ejemplo, tenemos con el mismo verbo bekommen. Be es un prefijo no separable. Bekommen significa recibir. Como por ejemplo, cuando te llega un paquete, te puedo preguntar, te llega un paquete de Amazon, ¿no? Te puedo preguntar, was hast du bekommen? En este caso, el prefijo nos queda igual y el verbo no cambia. Utilizamos was hast du bekommen. Cuando en presente también estaríamos bekommen. Was bekommen Sie? En un restaurante, o en algún negocio, cualquier tipo de negocio, cuando vas a comprar, te pueden preguntar was bekommen Sie, ¿qué recibe usted, qué quiere usted? O was wollen Sie, que was wollen Sie no se usa tanto porque es un poquito más irrespetuoso, es menos formal que los otros dos. Was bekommen Sie también es bastante común, se usa bastante. O, por ejemplo, también se puede usar, mi mujer está embarazada y la familia le pregunta was bekommst du, que dice ¿qué recibís, qué vas a tener? En fin, lo importante de esto es que si el prefijo es separable, ponemos ge, la partícula ge, la ponemos entre el prefijo separable y el verbo, y si el prefijo es inseparable, nos queda directamente el verbo como está, con el prefijo pegado ahí como está. Esas son las principales formas de, o para saber más o menos cómo armar un verbo en participio, cómo formarlo en participio, pero como ya les dije 500 veces, es mejor si se lo aprenden directamente los tres juntos. Ahora, un pequeño detalle, que no es un detalle en realidad, es muy importante,
que el verbo auxiliar, otra cosa que no tenemos en español, por lo cual se nos puede complicar un poco, pero que sí lo tenemos en francés y si mal no recuerdo también en italiano, que dependiendo qué tipo de verbo usamos, cuando usamos un verbo que implica movimiento, que implica un traslado, no utilizamos el auxiliar haben, sino que utilizamos el auxiliar sein, o sea, el verbo ser o estar, que de hecho creo que acabo de dar un ejemplo con eso al utilizar el verbo kommen, porque kommen es un verbo que implica movimiento, que implica un traslado de un lugar hacia otro. Pues no decimos wann hast du gekommen, sino decimos wann bist du gekommen, wann kamst du. No lo que viene en el pizarrón porque asumo que a esta altura ya lo sabemos, se los digo rápido por las dudas, es ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Eso usaríamos cuando tenemos un verbo como por ejemplo kommen, gehen, laufen, rennen, todo tipo de verbo que implica un traslado de un lado a otro. Fliegen, fahren. Entonces preguntaríamos, wann bist du geflogen? Wann bist du gefahren? O wohin bist du gefahren? No preguntamos wohin hast du gefahren. Esto en un principio quizás lleve un poco de práctica porque quizás al utilizar en la mayoría de los verbos que podemos utilizar a esta altura utilizaríamos el haben. Tenemos siempre que estar pensando qué tipo de verbo usamos y también es bueno al aprender un participio aprender si recordar ya de una si va con haben o con sein, o no sé si decimos ich bin o ich habe. Por eso recuerden, en todo este tipo de ejemplos utilizaríamos el bin. Ich bin gekommen, ich bin gegangen. El verbo gehen también es irregular, tanto en pretérito como en perfecto. Decimos ich gehe, ich ging, ich bin gegangen. Sabiendo ya el primero del pretérito, sabemos cómo conjugarlo después. Ich ging, du gingst, wir gingen, ihr gingt. Y gegangen permanecería para todos los casos igual. Ich bin gerannt, ich bin gelaufen, ich bin geflogen, ich bin gefahren. Son todos ejemplos de verbos de movimiento que implican un traslado y en eso se utilizaría el auxiliar sein. Espero que les haya quedado más o menos claro. En el blog, como siempre, tengo pensado dejarles la lista de lo que vimos acá y un par de verbos más. Y ya saben, si les gusta o cualquier crítica o comentario o lo que sea, me pueden dejar un comentario, un me gusta o, por qué no, suscribirse o compartir el video. Muchísimas gracias y la próxima sí ya vamos a empezar, o mejor dicho, avanzar con las declinaciones.